Bueno, y ahora voy con el segundo vídeo de ejercicios de vectores de geometría analítica de matemáticas de cuarto de la ESO. Os pongo primero los enunciados por si los queréis ir haciendo vosotros a vuestro aire y después pongo las soluciones. Bueno, pues continuando con los ejercicios que vimos en el primer vídeo, vamos con el 25, que me dice: calcula las coordenadas del punto A y el módulo del vector AB si el punto B es menos 1, 4. Bueno, hago primero el módulo del vector, que es más fácil, raíz de 34, y al punto A le llamo xy. Así que el vector 5, 3 tendría que ser igual a menos 1 menos x, 4 menos y. Así que de aquí saco que x vale menos 6 y y vale 1. Así que el punto A sería el menos 6, 1. En el ejercicio 26 me dice que calcule la distancia entre dos puntos en dos casos. En el primer caso, entre A y B, entonces lo que hago es el vector AB, que me da menos 4, 11. Hago la distancia entre A y B, sería el módulo de AB, que me da raíz de 137. Y en el apartado B hago el vector CD, y la distancia entre C y D sería el módulo de este vector, que es 3 raíz de 34. En el ejercicio 27 me dice que calcule los puntos P, Q, R y S que dividen el segmento de extremos A menos 2, 6 y B 13 menos 4 en 5 partes iguales. Bueno, como otros ejercicios que hemos hecho de este tipo, primero hago el vector AB, que me da 15 menos 10, y lo divido entre 5, me da 3 menos 2. Este vector, que le he llamado U, me convertirá A en P, P en Q, Q en R y R en S. Ahí tenéis las operaciones. Cojo A, le sumo el 3 menos 2, me da 1, 4, luego me da 4, 2, 7, 0 y 10 menos 2. En el ejercicio 28 me dice que calcule el valor de M para que los puntos A, B y C, el B y C en función de M, estén alineados. Vale, ya sabemos que para que tres puntos estén alineados, los vectores, los tres puntos A, B y C, los vectores AB y AC deben ser proporcionales. Entonces hago AB, que me da menos 3, M menos 4, AC, que me da 2 menos M menos 2, y entonces menos 3 es a 2, como M menos 4 es a menos M menos 2, con lo cual me queda que M vale menos 14. En el ejercicio 29 me pide calcula el valor o los valores de M para que los puntos A, B y C estén alineados. Hago lo mismo. En el apartado A hago el vector AB, me da menos 3, 2, el vector AC, que me da M menos 5, 8. Hago la proporcionalidad y me sale que M vale menos 7. En el apartado B hago AB, hago AC, hago la proporcionalidad y me da que M vale menos 1. Y en el apartado C pues hago lo mismo, AB, hago AC, hago la proporcionalidad, me queda menos M cuadrado menos M más 18, que es una ecuación de segundo grado que no tiene solución. En este caso, en ningún caso estos tres puntos estarían alineados. En el ejercicio 30 me da una serie de operaciones con vectores que quieren que resuelva. En primer apartado me da 2 menos 1 menos 4, 3, me da menos 2 menos 4. En el apartado B, 6 por 3 menos 3, 1 más 10 menos 2. Primero multiplico por 6, luego con la suma me da menos 8 menos 8. En el apartado C lo mismo, primero hago la multiplicación por los escalares, y me da dos vectores, y hago la resta y me da menos 5 menos 2. En el apartado D lo mismo, primero las multiplicaciones, luego con la suma y me da 10 menos 4. En el apartado E igual, solo tengo que multiplicar el segundo vector, me da menos 2, 9. Y en el apartado F también solo tengo que multiplicar el segundo vector, luego sumo los dos y me da 1, 4.
En el ejercicio 31 me dan tres vectores u, v y w y me pide que calcule una serie de operaciones combinadas entre ellos. En el apartado A me da u menos v más w entre paréntesis, entonces primero hago la suma que está entre paréntesis y luego le sumo el 5 menos 3, le resto en este caso y serían 4 menos 9. En el apartado B primero hago la multiplicación por el primer vector, hago la resta dentro del paréntesis, el vector que me queda dentro del paréntesis lo multiplico por 2 y ya luego puedo restar los vectores y me da 9 menos 5. En el apartado C hago primero la resta de lo de dentro del paréntesis y luego lo divido entre 2 y me da menos 3, 7 medios. En el apartado D hago la multiplicación por cada uno de los escalares que tenga cada vector y luego hago primero la suma y luego la resta primero la resta, y luego la suma con el tercero y me da 18 menos 1. En el apartado E, primero hago la suma dentro del paréntesis, luego lo multiplico por el escalar, le resto el tercer vector y me da 15 menos 6. En el apartado E, solo tengo que multiplicar el primero y el segundo vector por cada uno del escalar que tenga, hago la primera resta, luego le sumo el 2, 2 y me queda 31 cuartos menos 33 cuartos. En el ejercicio 32 me pide que calcule x e y en cada caso. En el primer apartado la x y la y la tengo en el primer vector y en el segundo. Entonces hago las operaciones por los escalares y me queda que 5 es igual a 3x menos 2x, o sea que aquí saco que x vale 5, y menos 9 igual a 3y, así que y vale menos 3. En el apartado B tengo incógnita en el primer vector, en el segundo y en el tercero. Hago la multiplicación por el escalar en el segundo, luego me queda x igual a 2y más 3 y menos 4 igual a 10 más x, con lo cual x me sale menos 14. Sustituyo arriba y me queda que y vale menos 17 medios. En el apartado C lo mismo, hago la multiplicación del 2 en el último vector, cojo coordenada a coordenada y me queda 2y igual a x menos 2x. Y en la otra me queda 0 igual a y menos 10, así que y vale 10, sustituyo arriba y me queda que x vale menos 20. Y en el tercer apartado, en el último apartado, al multiplicar por el escalar en el segundo vector me queda 3x igual a 2 más y e y igual a menos 2x más 9. Esto es un sistema, lo he hecho aparte y me da que x vale 11 quintos y y 23 quintos. En el ejercicio 33 me dice que halle las coordenadas de los puntos medios de los lados de un triángulo que tiene de vértices A21, B25 y C-2,3. Bien, yo he dibujado el triángulo y el punto D le he llamado al punto medio entre A y del lado AC, me da 0,2. E le he llamado al punto medio de AB, me da 2,3. Y F le he llamado al punto medio de BC y me da 0,4. Al dibujarlo veo que está bien calculado porque coinciden los puntos medios en el dibujo. En el ejercicio 34 me pide que estudie si los vectores u, v y w son linealmente dependientes. Son linealmente dependientes y puedo escribir uno en función de los otros dos. Entonces llamo a los parámetros a y b y escribo u igual a por v más b por w. De esto me queda un sistema en el que 2 es igual a 3a más 11b y menos 4 igual a menos 15b. Lo resuelto aparte y me queda que b vale un cuarto y a igual a 0. Así que son linealmente dependientes. En el ejercicio 35 me piden que escriba el vector a como combinación lineal de los vectores u y v. Yo he escogido los parámetros p y t y he escrito como a igual a pu más tv. Los sustituyo u y v y me queda un sistema menos 7 igual a 4p más 5t y menos 9 igual a menos 3p más t, que resuelto aparte y me da que p igual a 2 y t igual a menos 3. En el ejercicio 36 me pide que exprese los vectores
C y D de la figura como combinación lineal de A y B. Lo primero que he hecho ha sido coger la cuadrícula y escribir cada vector. A es 0,2, B 2 menos 2, C 0,4 y D 6, 0. Entonces C en función de A y B me queda un sistema 0 igual a 2t y 4 igual a 2p menos 2t, así que t vale 0 y p vale 2. Y d en función de a y b me queda un sistema 6 igual a 2t y 0 igual a 2r menos 2s, así que este vale 3 y r vale 3. En el ejercicio 37 me piden que calcule el punto simétrico del punto A 2 menos 4 respecto al punto menos 1, 3. Para hacer este tipo de ejercicios, el punto simétrico le voy a llamar a A', y si consideramos el segmento A', P será el punto medio de dicho segmento. A' le llamo XY. Entonces el punto medio de A', que es P, es menos 1, 3, será x más 2 entre 2 y menos 4 entre 2. Así que de aquí saco que x vale menos 4 y vale 10. Entonces A vale menos 4, 10. Lo he comprobado haciendo el dibujo en unos ejes cartesianos. En el ejercicio 38 me pide varios puntos simétricos. Es lo mismo que en el ejercicio anterior, no voy a hacer el dibujo, simplemente voy a hacer lo mismo que antes. A' le llamo XY. En el apartado A, el punto medio de A' es P, que es 0 menos 3. Hago el punto medio y me sale que X vale 3 y vale menos 13. Así que A' es 3 menos 13. En el apartado B es todo exactamente igual. P es 2, 2 y A' me sale 1, 3. Y en el apartado C, P es 3 medios 1. Hago el punto medio con A' y me sale que A' es 2 tercios, 3 medios. En el ejercicio 39 me da 3 vectores, U, V y W, y me pide que que haga varias operaciones. Vale, el apartado A es un producto escalar, 5, 8 por menos 2, 6, así que me da 38. El segundo es otro producto escalar, 5 por menos 1, menos 5, 8 por menos 3, menos 24, me da menos 29. El apartado C, otro producto escalar, me da menos 16. Y en el apartado D es un producto escalar por una suma. He hecho primero la suma dentro del paréntesis y luego hago el producto escalar, me da 9. En el ejercicio 40 me dice que conocidos dos vectores U y V, que haga una serie de operaciones. La primera es un producto escalar, el apartado A, es menos 6 por 1, menos 6, 7 por 8, 56, me da 50. En el apartado B es menos 2U por V, así que hago menos 2 por U primero, que me da 4 por menos 16, y luego por 1, 7, me da 4, menos 112, menos 108. En el apartado C me pide que hable el módulo del vector U menos 3V, así que primero hago la operación U menos 3V, me da el vector menos 9 menos 13, hago su módulo y me da 5 raíz de 10. Y en el apartado D me pide el módulo de 2V menos 3U. Primero hago las operaciones, al final me da el vector 20 menos 10, hago su módulo y me da 10 raíz de 5. El ejercicio 41 me dice que estudie si las siguientes parejas de vectores son perpendiculares entre sí. Bueno, antes de empezar a hacer el ejercicio, dos vectores son perpendiculares. Si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar es 0. Así que voy a hacer el producto escalar de cada pareja. En el apartado A me da menos 18 más 18, 0, así que U y V son perpendiculares. En el apartado B me da menos 16 menos 16, que es menos 32 distinto de 0, así que no lo son. En el apartado C me da menos 30 más 30, que es 0, así que U y U son perpendiculares en este caso también. Y en el apartado D me sale menos 4 menos 4, que es distinto de 0 y por lo tanto no son perpendiculares. En el ejercicio 42
me pide que calcule el ángulo que forman las parejas de vectores que me dan a continuación. Entonces en el apartado A, lo primero que hago es el producto escalar de U por V. En este caso me da 0, entonces ya sé que son perpendiculares y le llamo alfa al ángulo que forman los dos vectores y por tanto alfa vale 90 grados. En el apartado B hago primero el producto escalar, me da menos 3, ya sé que no son perpendiculares, entonces hago el módulo de U que me da 3 raíz de 10, el de V que me da raíz de 5 y le llamo beta al ángulo que forman los dos vectores, así que el coseno de beta me da menos 0,1414, así que beta vale 98 grados 7 minutos. En el apartado C hago el primero el producto escalar, me da 3 raíz de 3, tampoco son perpendiculares, hago el módulo de U y me da raíz de 7, el módulo de V me da 2, llamo gamma al ángulo que forman los dos vectores y el coseno de gamma me da 0,928, así que gamma vale 10 grados 53 minutos. En el ejercicio 43 me pide que calcule el ángulo que forman los vectores U y V, me dan el módulo de U que es 2, el módulo de V que es 1 y el producto escalar que es raíz de 3, así que el coseno del ángulo es raíz de 3 partido por 2 y el ángulo alfa es 30 grados. En el ejercicio 44 me pide que compruebe si son perpendiculares U y V. Hago el producto escalar y me da 30 menos 30, 0, así que U y V son perpendiculares. Ejercicio 45. Halla el valor de A para que los vectores U y V sean perpendiculares. Bueno, hago el producto escalar, me da menos A más 15, lo igual a 0, y para que sean perpendiculares A debe de valer 15. En el ejercicio 46 me hacen lo mismo, que calcule el valor de A, pero en este caso para que U y V formen un ángulo de 45 grados. Entonces aquí tengo que hacer el producto escalar, que me da 4A más 3, el módulo de U que me da 5, el módulo de V que es raíz cuadrada de A cuadrado más 1, y el ángulo entre los dos vectores ya sé que es 45, así que el coseno de 45 que es raíz de 2 partido por 2 y que será igual a 4A más 3 partido de 5 raíz cuadrada de A cuadrado más 1. Hago una ecuación con esto, me queda una ecuación irracional, la resuelvo, me queda una ecuación de segundo grado, 7A cuadrado más 48A menos 7 igual a 0, y al resolverla me dan dos valores, que son 1 séptimo y menos 44 séptimos. El ejercicio 47 me pide que determine mediante vectores si el triángulo de vértices AB y C es un triángulo rectángulo. Bueno, hago los vectores AB, BA, BC, CB, CA y AC. El vértice A es AB por AC, me da menos 14, así que el producto escalar de estos dos vectores no es 0, así que estos no son, el vértice A no es perpendicular. El vértice B, si multiplico BC por BA, me da 9, y en el C, si multiplico CA por CB, me da 25, así que ningún producto escalar es 0, así que ningún ángulo es recto y por tanto el triángulo no es rectángulo. En el ejercicio 48 me pide que clasifique dos triángulos que me dan según sus lados y según sus ángulos. En el apartado A hago todos los vectores que necesito, AB, BA, BC, CB, CA y AC. El módulo de AB me da raíz de 26, el de BC me da 5 y el de CA me da raíz de 41. Así que según sus lados este triángulo es escaleno. El valor de alfa sería, lo hago con AB y AC y me da 49 grados 58 minutos. El ángulo beta lo hago con BA y BC y me da 78 grados 41 minutos. Y el ángulo gamma lo hago con CA y CB y me da 51 grados 20 minutos. Entonces, según sus ángulos, es acutángulo, porque todos los ángulos son menos de 90. En el otro triángulo, en el apartado B, hago lo mismo, AB, BA, BC, CB, CA y AC. AB me da de módulo 2 raíz de 13, BC 3 raíz de 5 y CA 7. Así que según sus lados es escaleno, porque todos los lados son distintos.
El ángulo alfa, formado por AB y AC, me da 56 grados 18 minutos. El ángulo beta, formado por BA y BC, me da un ángulo de 75 grados 38 minutos. Y el ángulo gamma, formado por CA y CB, me da 63 grados 26 minutos, así que según sus ángulos es un triángulo acutángulo. Bien, pues este ha sido el segundo vídeo de ejercicios de vectores de geometría analítica de matemáticas de cuarto de la ESO. Me llamo Mercedes López Carvajales, aquí tenéis la dirección de mi página web por si queréis buscar más ejercicios, mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Espero que os haya servido, que os haya gustado, y si ha sido así, pues daros las gracias y que deis un like.